Dios les bendiga. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Como ya hemos visto, la Iglesia de Gracia comenzó el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo en el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a su pueblo, aún por medio de Joel. Y ahora entraremos en el libro de Hechos, que es donde Dios muestra el crecimiento y expansión, el nacimiento de la Iglesia de Gracia. Y este es un estudio del libro de Hechos. La primera parte. El nacimiento de la Iglesia de Gracia en el primer siglo dista mucho de lo que las religiones entienden y viven hoy. El adversario se encarga de contaminar, pervertir, ocultar, cambiar, adulterar la sana doctrina de la voluntad exhalada por Dios e inspirar a los santos hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios en ellos. Como veremos al escudriñar las Escrituras, sumado a cómo Dios abrirá los ojos de nuestro entendimiento, esa es su promesa, entenderemos y comprenderemos del porqué del impacto que tuvo en los que vivieron y escucharon las enseñanzas de los primeros renacidos, partiendo desde el libro de Hechos. Pero tomaremos algunos versículos donde veremos que aún el Hijo de Dios enseñaba a su pueblo, a sus discípulos, a sus seguidores, lo que ellos debían de hacer. Partiremos por el libro de Hechos, como siempre. Tomen sus Biblias y vayan al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué hizo Jesús en su andar aquí en la tierra? Anduvo con poder, deshizo las obras infructuosas las tinieblas, sanó de enfermedades físicas, liberó de posesiones diabólicas, mostró al Padre que le envió. Enseñó que Él era el camino para llegar al Padre, que era el mediador, que era nuestro Salvador, entre otras muchas cosas que enseñó. Primero Hechos, capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La pregunta que nosotros debemos de hacer cuando leemos la palabra de Dios: si está escrito que fue recibido arriba, deberíamos preguntarnos, ¿quién le esperaba arriba? Porque dice recibido arriba. ¿Quién le esperaba arriba? ¿Quién lo recibió arriba? Y nosotros sabemos que fue su Padre que lo había enviado. Era su Padre el que lo inspiraba y que Jesucristo hacía todo lo que su Padre le mandaba. Así que era su Padre el que lo esperaba arriba. Juan 14, 24. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Dónde está Jesucristo ahora? La respuesta siempre está en la palabra revelada de Dios. No en las interpretaciones que hacen las religiones, no en lo que piensa tal o cual pensador erudito de la palabra, sino lo que Dios dice. ¿Dónde está Jesucristo ahora? Vayamos a Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. He aquí la respuesta. Está sentado a la diestra de Dios. Por consiguiente, aunque suene majadero y repetitivo, no es Dios, porque está sentado a la diestra, a la derecha de Dios. Como hemos visto en estudios anteriores, la derecha es la mano de bendición. Ahí está sentado Jesucristo, a la derecha de Dios. Hechos 1:3. A quienes también está ahora, volvemos al libro de Hechos y como vemos, le
está hablando a sus discípulos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Dios muestra en este libro de Hechos el comienzo, el auge y la caída de la iglesia del primer siglo. En la medida que nosotros escudriñemos el libro de Hechos, nos daremos cuenta que hay 8 declaraciones. Y lo ideal sería que ustedes las fueran marcando, porque yo se las voy a resaltar cuáles son las declaraciones. Y son 8. En la medida que avancemos podremos ver cómo se puede fortalecer y crecer genuinamente con Dios, mientras que también muestra el crecimiento falso de una iglesia sin poder. El libro de Hechos comienza con Teófilo. En griego esta palabra se traduce amado de Dios. Para todos aquellos que creemos que Dios nos ama y amó al punto que propició que otro muriera por nuestros pecados, que otro padeciera lo que nos merecíamos por nuestra ceguera espiritual, por nuestra rebeldía, por nuestra voluntaria ignorancia. Y eso también lo vimos. ¿Por qué es voluntaria ignorancia? Porque el conocimiento está disponible. Lo vimos en el estudio recién pasado, que la gente de ese tiempo no podía andar con los rollos bajo el brazo, porque solamente los sacerdotes lo leían en los templos. Por eso dice que es nuestra voluntaria ignorancia, porque la Biblia está disponible. Hasta que envió esa brisa fresca que iluminó nuestras mentes con su palabra, cumpliendo así su voluntad. En Dios no se encuentra dobles intenciones. Con Dios o se es frío o se es caliente, o es blanco o es negro, se es discípulo de Dios o se es discípulo o seguidor del diablo. La elección es nuestra. Dios es luz y no hay tinieblas en él, así que tampoco es su deseo que nosotros, sus hijos, las tengamos, y lo ha mostrado desde la creación. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Génesis 1:3. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Quiero detenerme aquí un momento, porque hay unos religiosos que creen que Dios hace excepción de personas por la doctrina que profesan, porque suponen y creen que es el pueblo de Israel solamente será el que será salvo. Y en la medida que nosotros caminamos y repasamos cada uno de los estudios que hemos hecho, se muestra a un Dios que no hace excepción de personas. Él envió a su Hijo para hablarle la palabra a su pueblo. Eso es cierto, al pueblo de Israel. Pero la salvación la hizo disponible para todo aquel que creyera. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Se dan cuenta que nos dejó algo grisáceo, algo entre negro y blanco? O era blanco, o era luz, o era negro, o era tiniebla. Así es Dios. No hay términos medios. Todas aquellas religiones que creen que pueden vivir un poco de la ley y un poco de la gracia, definitivamente están fuera de la gracia y del amparo de Dios y se están perdiendo la vida eterna. Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Volviendo a los primeros 3 versículos del libro de Hechos, encontramos grandes enseñanzas. Primero, que soy su amado.
Segundo, que Jesucristo hizo y enseñó, que Jesucristo dio mandamientos antes de ascender. Que Jesucristo fue recibido arriba, no se recibió a sí mismo. Fue recibido por Dios, el que lo envió. Mientras sus discípulos quedaban en espera del cumplimiento de la promesa. Y esa es la tercera parte, el cumplimiento de lo prometido. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Por favor, les pido, crean lo que leen. Porque por algo Dios lo dejó establecido así. Dejen de participar en las doctrinas de demonios. Dejen de hacerlo. Dejen de ser tinieblas. Dios los está llamando a la luz. Crean lo que leen. La voluntad de nuestro Padre es que todos seamos uno. Como vimos anteriormente, Jesucristo enseñó que aquel que obedecía y hacía la voluntad de su Padre, vendría a Él y su Padre y haría morada en nosotros. ¿Cierto? Somos uno, porque Dios en Cristo está en mí. Somos uno. Así como estuvo con Jesucristo, la promesa está es que sea igual conmigo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno con nosotros. ¿Cuál es el propósito? Acuérdense que lo vimos también, que lo recalcamos harto, cada vez que aparece la palabra para, muestra el propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo no vino solo. Jesucristo no se mandó a sí mismo, ¿no? Jesucristo no se dividió para venir y dejó al otro Jesucristo arriba. O dejó a Dios arriba y el segundo Dios bajó. No es así. Dios mandó a su Hijo. Y esto es lo que se le enseñó a sus discípulos, que Él no era Dios, que sus enseñanzas eran para reunir en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una sola creencia a la gente. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan que también lo vimos? Que en Efesios 5 decía que nos escogió antes de la fundación del mundo para ser adoptado hijo suyo. A Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, Dios lo había amado. De acuerdo a lo que está escrito, no a lo que yo crea, no a lo que yo interprete, porque eso es lo que hacen las religiones, interpretan y acomodan las escrituras, sacándolas de contexto, para hacerlas cuadrar con su doctrina errada. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Como vimos también, Cristo significa Salvador. Que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se escribieron estas cosas? Para que nosotros creyéramos que Jesús es el Cristo. ¿Se acuerdan? Ahí aparece otra vez la palabra para, el propósito. El propósito es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el segundo propósito? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como vimos con anterioridad en otros estudios también, que el hombre nace muerto en delitos y pecados. Muerto espiritualmente. Por eso cuando ustedes y yo hablamos la palabra y le llevamos la luz a aquellos que han estado en tinieblas, los pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Estamos resucitando un muerto.
Juan 20:31. Por eso Jesucristo decía que las obras que él hacía, nosotros las haríamos y aún mayores haríamos. ¿A cuánto resucitó él? ¿A cuánto has resucitado tú? Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:17. Jesús les dijo, no me toques. Se lo está diciendo a María, cuando recién había resucitado. Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este versículo también lo vimos en el estudio anterior, y se resaltaba de que Jesucristo subía a su Padre, y que también eran nuestro Padre, y era su Dios, y era nuestro Dios. Sus discípulos entendían que Jesucristo no era Dios, tenía la doctrina correcta, es por ello que recibieron en manifestación la promesa. Si yo no tengo la doctrina correcta, si yo creo erróneamente una doctrina que está contaminada, por eso Jesucristo decía que un poco de levadura leuda toda la masa. Yo puedo saberme toda la Biblia, pero doy una mala interpretación a un solo versículo y ese único mal versículo entendido en mi mente contamina todo lo que yo pueda saber de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le voy a dar un sentido, la voy a dirigir a donde yo quiero que vaya, porque es lo que yo quiero, yo creo. ¿Entienden? Por eso pueden ver ustedes que hay enseñanzas de algunos líderes religiosos autodenominados con el título que se hayan puesto o que han sido investidos por otros, que sus enseñanzas, aún basadas en la palabra de Dios, no tienen ningún sentido, no tienen ningún poder, o porque cuentan historias. Lo que Dios quiere que tú cuentes es la palabra de Dios. Esa palabra es la que sana, salva, consuela, exhorta, edifica. La palabra de Dios, no los cuentos alrededor de, no las historias alrededor de. Jesucristo nunca lo hizo, nunca contó historias, él hacía alegorías para hacer entender a la gente, mostrándole cosas por los 5 sentidos, para que ellos entendieran el trasfondo espiritual. El hijo pródigo, un gran ejemplo. Todos en algún momento estuvimos en el corral de los chanchos comiendo de las algarrobas, todos, antes de llegar al conocimiento de la verdad. Todos estuvimos muertos en delito de pecado. ¿Y qué es lo que hizo Dios? A Dios no le importó cuánto yo había pecado, cuánto de lo que Él me había dado yo había botado, había malgastado o había perdido. Él hizo fiesta cuando yo regresé a redil. Ese es el hijo pródigo y lo hizo Jesucristo para enseñar con una alegoría. Un símil de la vida cotidiana, llevándolo al plano espiritual. Eso es una alegoría. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sus discípulos entendían que Jesucristo no era Dios. Tenían la sana doctrina. Es por ello que recibieron en manifestación la promesa. Hechos 1:4. Cuando Dios nos hace un llamamiento, nunca nos llama sin prepararnos. Nunca nos da un comisionamiento sin habernos preparado previamente. Jesucristo siempre siguió esta premisa, así como su Padre lo hacía en el Antiguo Testamento con sus siervos, que los preparaba para que ellos cumplieran un propósito. Jesucristo también lo hizo porque Él hacía todo lo que su Padre le mandaba. Él preparó a sus discípulos. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿De quién era la promesa que había? Del Padre.
¿Cuándo hizo esa promesa? Joel, hablarán nuevas lenguas, ¿se acuerdan? La cual les dijo, oísteis de mí. Jesucristo también lo dijo. Jesucristo también lo preparó. Cuando hoy día se niegan a creer y siquiera escuchar que Jesucristo no es Dios, sino su Hijo, su Cordero Pascual, el que redimió al mundo y el que les dio sanidad completa y total de toda enfermedad física por su llaga, si no se entienden estas verdades, es imposible que se reciba la promesa de Dios. Es imposible. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo hizo esta alegoría con la casa edificada en la arena? Si mi creencia no está edificada en la sana doctrina, ese es solo el fundamento de esa casa, y edifico encima, esa casa no tiene fortaleza, y será derribada fácilmente. Pero si esa casa, mi creencia, está cimentada en la sana doctrina, es inamovible, salvo que ya le abra la puerta al adversario para que la destruya. ¿Cuál es abrirle la puerta al adversario? Transar los principios de la palabra, participar de lo que el mundo participa, hacer y hablar lo que el mundo hace y dice, seguir a religiones contaminadas. Hechos 1:5. ¿Qué es lo que le está enseñando a Jesucristo? Que iban a recibir la promesa del Padre, ¿cierto? Y hace la diferencia. Hace la diferencia. Lean. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántas religiones existen hoy que meten a la gente al agua? Nómbreme una donde no lo haga. Jesucristo dice lo opuesto. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Otro bautismo. Es lo mismo que el pacto antiguo y el pacto nuevo en la sangre de Cristo. Uno se sobrepone al otro, lo deja obsoleto. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, mientras que el bautismo de Jesucristo, el bautismo en el Espíritu Santo, es de salvación. Así está escrito. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesucristo está enseñando referente al más grande regalo que recibiría el hombre que creyera. Y los que lo escuchaban, sus discípulos, sus seguidores, ¿de qué estaban preocupados? Del reino. Hoy se le pregunta a la gente si manifiestan el Espíritu de Dios hablando en lenguas. ¿Qué es lo que responden? Unos van a decir, ni siquiera hemos oído. Otros van a decir, me enseñaron que era para ese tiempo. Otros van a decir que solo algunos. Y otros, los más, le van a echar la culpa a que no han sido enseñados. Hechos 1:8. El ser bautizado en Espíritu Santo se sobrepone al bautismo de agua, lo deja obsoleto. ¿Qué traía, qué beneficio tenía el ser bautizado en Espíritu Santo? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es lo último de la tierra hoy día? Toda la tierra habitada. Pero hay una religión que cree que cuando Dios habla del mundo, es solamente lo conocido en la Biblia. Es el Oriente. Así lo interpreta. Pero ¿qué dice Dios? En su palabra,
¿Qué dice Jesucristo, inspirado por Dios, enseñándole a sus discípulos que iban a recibir poder? Pero es que ese poder iba a venir cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, no antes. Aquel que no ha recibido el Espíritu Santo no manifiesta poder, y si es que lo manifiesta, es un poder engañoso del Dios de este siglo. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, si ese Espíritu Santo ha venido sobre mí, porque la Iglesia de Gracia comienza con la ascensión de Jesucristo, y en este tiempo le está enseñando a sus discípulos a recibir el Espíritu Santo, el provecho que tendría y el propósito que tendría. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo los vuelve a encauzar a lo más importante. Les indica que recibirían poder espiritual y que ese poder, cuando lo recibiesen, cuando lo hubiesen recibido, los convertiría en testigos. Si yo no tengo el nuevo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, no puedo ser testigo. No puedo ser testigo. ¿Cómo voy a ser testigo si en mí no es una realidad? Sería un testigo falso. El mundo los tiene y tiene mucho de ellos. Y no creen en el derramamiento del Espíritu Santo. Otros dicen que era para ese tiempo, no para hoy. Incluso algunos líderes dicen que es un engaño del diablo. Los más lo niegan de plano. Es decir, no creen la promesa de ser lleno del Espíritu Santo. Pues bien, sin el poder de lo alto, ¿se pueden deshacer las obras infructuosas de las tinieblas? No se puede. Porque no se tiene el respaldo del que te envió a hablar la palabra. ¿Cómo vas a ser tú inspirado si el Espíritu de Dios no está en ti? Si no fuiste bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿cómo te va a inspirar? ¿Por qué medio? Si no ha sido creado el nuevo hombre, ¿cómo te va a inspirar? Por eso las religiones hablan y hablan y hablan, y su fuerte es el Antiguo Testamento. Eso lo vamos a tocar. Porque es cierto, todo, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 es la palabra de Dios. Todo. Pero debemos entender a quién está dirigido. El Antiguo Testamento está dirigido al pueblo de Israel en su gran mayoría, sino en todo. Incluso Jesucristo vino a su pueblo, al pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel eran siervos de Dios. Pero desde que Jesucristo empieza a enseñar con respecto a recibir el Espíritu Santo, empieza a decirles que iban a ser hijos. Hijos. Y un hijo tiene el poder de representar a su padre. Pero si no tiene y no ha renacido el Espíritu de Dios, no tiene ningún poder. No tienen el poder de ejercer la autoridad dada por Dios para echar fuera demonios, no pueden. Por eso pueden hacer esos actos teatrales, pero nada ocurre. Nada espiritual ocurre, todo es un engaño, orquestado por el Dios de este siglo. Porque no pueden echar fuera demonios, no tienen el poder y la autoridad dada por Dios para hacerlo. No pueden dar libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos por el diablo. No pueden sanar enfermedades propias y ajenas. No pueden. Por eso hay algunos que están llamando, se dicen creyentes, y están llamando a vacunarse con un producto que ni siquiera está rotulado qué componentes tiene. Y como una información al margen. Cualquier enfermedad que tú hayas tenido y te hayan puesto una inyección, ninguna de ellas
ha intervenido tu ADN. La inyección ahora lo interviene y lo cambia. ¿Cuál es el propósito? Investiguen. Investiguen. Por eso hay algunos que se dicen creyentes y vacúnate. Quédate en casa. Porque están llenos de miedo, están hablando lo que el mundo habla, están haciendo lo que el mundo dice, son marionetas del Dios de este siglo. ¿Pueden dar vista a los ciegos físicos y espirituales? No pueden, no tienen la autoridad. Hoy todos se mueven por las emociones, los efectos, por la cantidad. Muestran su iglesia llena de gente, rebosando de gente. Pero ¿qué poder tienen? Hacen show, luces, música, gritan harto, ponen unos parlantes inmensos y gritan. Se desesperan porque para ellos eso es de nuevo. Pero ¿saben lo que es de nuevo para Dios? Convicción. Convicción de lo que uno está diciendo es verdad, porque está basado en la palabra de Dios. Eso es de nuevo. Son denodados porque gritan, porque emocionan, porque lloran. Todo está en el nivel de los 5 sentidos. Todo. Hoy todo se mueve por las emociones, los efectos, por la cantidad, en resumen, por la carne. Lo que ven, oyen, tocan, huelen y gustan. ¿Y qué dice Dios en su palabra en referencia a la carne? Vayamos a Romanos 7:8. Yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. En los 5 sentidos no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Imagínense la lucha que tenía Pablo, este hombre que fue inspirado por Dios, que un discípulo lo ministró para que recibiera el poder desde lo alto. Un discípulo. Este hombre que recibió las mayores revelaciones. Véanlo. El libro romano, la doctrina para el creyente, la sana doctrina para el creyente. El libro de Efesios, Tesalonicenses, la esperanza. Esas revelaciones recibió del Padre. ¿Por qué? Porque era un hombre que no transaba. Y no transaba al punto de confrontar a su liderazgo. Llamar a Pedro que era un hipócrita. Pelear con Juan, así como lo veremos en el libro de Hechos. Hechos, es decir, Romanos 7:8. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. En mí espiritual, pero no el hacerlo, en la carne, en los 5 sentidos. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, era imposible para la ley. ¿La han leído la ley? ¿Se han metido al Levítico? ¿Se han dado cuenta de lo que dice Levítico? ¿Quién no cometía pecado? Incluso Dios, en su misericordia, le hizo una ciudad para que aquel que pecara, que matara a alguien, se fuera a esa ciudad y se escondiera. Es la misericordia de Dios. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era debilidad por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo condenó. Por eso le llamaban el Hijo de Hombre. Porque era un hombre. Había nacido mujer. Tenía las mismas necesidades que nosotros tenemos, tenía las mismas tentaciones que nosotros tenemos, con la diferencia que él no se dejó tentar. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse de los 5 sentidos es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si el preocuparse de la carne, andar por los 5 sentidos es muerte, ¿por qué lo hacen? Digan, ¿por qué lo hacen? 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 2 Corintios 4:4. En los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Incrédulo es aquel, como vimos también con anterioridad, que no cree o no ha recibido la información
completa y veraz, sana, para creer. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es la imagen. Dios es espíritu. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En él. Bajó en forma de paloma. Estaba en Cristo, en Jesús, que estaba el Espíritu de Dios. Eran uno. Así como nosotros podemos ser uno si hacemos la voluntad del Padre. Lo leímos con anterioridad. Esta gente está siendo enseguecidos por el diablo. Este está cumpliendo a cabalidad su ministerio. Juan 10:10. ¿Qué es lo que hace el adversario? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesucristo, ¿qué es lo que decía por el contrario? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy día las religiones piensan de que no está disponible la abundancia material. Si está disponible. Si está disponible la abundancia material. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos herederos, coherederos con Cristo. Somos coherederos. ¿Y que le pertenece a Dios? Todo, porque creó los cielos y la tierra. ¿Qué nos pertenece a nosotros? Todo. Entonces, aquel que diga que Dios nunca va a suplir esas grandes necesidades, aún un vehículo, si tú estás moviendo la palabra y la necesitas, ese medio lo tendrás. Porque nosotros vamos a tener vida, y esa vida no va a ser como el mundo la tiene, de que respiran y caminan, y tienen un cuerpo. Pero si lo vemos con Adán, el cuerpo es formado del polvo y tienen aliento de vida. ¿Cierto? Aliento de vida, porque respiran. Pero no tienen la vida espiritual en sí. Para eso dice Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida espiritual. Esa vida está disponible. Para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Si Jesucristo decía, tenía que pagar los impuestos, decía, oye, anda a buscar un pez y mete la mano y ahí va a estar lo que tú tienes que pagar por ti. ¿Eso es abundancia? Sí. ¿Él mendigó plata? No lo hizo. ¿Él vivió de la gente? Aquel que diga que Jesucristo era pobre, piense. A un rey no llegaba antes, también lo vimos con anterioridad y en detalle. A un rey no se le llega con un poquito de oro, incienso y mirra. A un rey eran baúles con joyas, baúles con riquezas. Y los magoi, los astrónomos que llegaron del Oriente, llegaron a ver un rey. Así que Jesucristo no era pobre. Su padre era carpintero. Hoy día un carpintero mirado muy a menos, porque no es una profesión que gane mucho. Pero en ese tiempo, díganme ustedes, ¿de qué estaban hechos? Todo lo que se construía, madera. Y era carpintero. Así que tampoco era pobre por los ingresos familiares. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ya lo había instruido cómo recibir el Espíritu Santo, le había dicho para qué servía y le había dicho el propósito que tendría que lo recibieran. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Se dan cuenta que Dios siempre respaldó a Jesucristo con la voz del cielo cuando dijo, este mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Lo respaldó mandando al ángel cuando María fue embarazada. Lo mandó cuando Jesucristo estaba en el huerto orando que pasara esa copa. ¿Se acuerdan? Siempre estuvieron estos ángeles ahí para dar testimonio
para darle una investidura de importancia. Hechos 1:11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así que para aquellos que creen que Dios viene a la tierra, no va a venir. Dios no viene, viene su Hijo. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Verdades bíblicas que están ocultas a la vista para el que lee la palabra de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que retornará, no Dios. Sería disponible a recibir poder desde lo alto, ser bautizado en Espíritu Santo, llegar a ser la morada de Dios. Y Jesucristo, si se hace la palabra de Dios, llegar a ser testigo de Dios por conocer esas verdades, por experiencia, por haberlas creído y practicado. ¿Recuerdan lo que veíamos? La palabra en práctica. Es fácil tomar una Biblia y leerla y tomar, no sé, Salmo 91. Y se lo lee a la gente, lo que dice, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cierto? Lo han visto, lo han vivido o han sabido que así se hace. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. No eran 12 tan solo los que lo estaban siguiendo fielmente a Jesucristo. Y dijo, tenía 120 seguidores que eran testigos de las enseñanzas, de las sanidades, de las promesas hechas por Dios y que su Hijo Jesucristo les transmitió. Eran testigos de todo eso. Hechos 1:21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía con nosotros, Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo decía que le iba a enviar un consolador? Si tú no tienes ese consolador, que es el Espíritu Santo, ¿puedes ser testigo? ¿Puedes tener poder desde lo alto? ¿Puedes atestiguar que Jesucristo sí resucitó y está sentado a la diestra del Padre? Porque Él, al estar sentado a la diestra del Padre, nos mandó un consolador, el Espíritu Santo. ¿Habían pensado? Eran testigos desde el bautismo hasta su resurrección, desde que comenzó su ministerio hasta que fue recibido arriba en su ascensión. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban unánimes? ¿Saben lo que es la palabra unánimes? En un mismo sentido. Estaban todos de acuerdo. Pensaban lo mismo, creían lo mismo, esperaban lo mismo. Ahora, ¿dónde se tenía costumbre de orar en ese tiempo? En el templo. Era donde se reunían a orar y era la guía que Jesucristo le había dado. ¿Cierto? Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De acuerdo al diccionario bíblico, la palabra viento se traduce como respirar, soplido, ráfaga. Se emplea esta misma palabra en la frase del viento recio en Pentecostés en Hechos 2:2. También se puede traducir alentar, aliento o respiración. ¿Y saben qué es lógico? Eso también lo vimos. Esto sí es básicamente lo que hasta ahora hemos visto, es un repaso de todo lo que ya habíamos visto en diferentes estudios, con la diferencia que ahora está todo junto, específicamente el libro de Hechos. Génesis 3:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
mientras que este hombre no había recibido el viento, ese soplo no era un soplo de viento, era un pedazo de tierra con forma y que tenía el Espíritu de Dios en él, porque era lo primero que Dios creó. ¿Se acuerdan? Para dar vida, Dios sopló en Adán aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jesucristo, cuando instruyó a sus discípulos a cómo debían recibir el Espíritu Santo, la vida espiritual prometida por su Padre, hizo uso de la misma palabra. Juan 20, 21. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les mostraba con un ejemplo que si alguien te soplaba la cara, tú no soplabas junto con él, sino que aspirabas? De esa manera. No hay que hacer show, no hay que gritar, no hay que suplicar, no hay que pedir, no hay que enardecerse, no hay que dejarse poseer. Es una decisión de aspirar y de respirar y exhalar. Aspirar y exhalar para manifestar el Espíritu de Dios. Nada más. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Para todos aquellos que les gustan tanto los efectos especiales, también Dios los usa. En este caso, con llamas repartidas como de fuego. No dice fuego, sino como de fuego. ¿Cuál fue el propósito de este fenómeno o este milagro? Llamar la atención de una ciudad para que comprobaran el cumplimiento de la promesa hecha por Dios desde los profetas, y tal como lo había hecho para guiar por su peregrinación por el desierto al pueblo de Israel. Le mostró la columna de nube de día y de noche una columna de fuego. Dios mostró el día de Pentecostés cuál sería de ese día en adelante la señal a los 5 sentidos para que se reconociera a sus hijos renacidos. Guió a su pueblo. Le mostró el cumplimiento de la promesa hecha desde muy antiguo, desde Joel, y que Jesucristo le había anunciado. Génesis 13:21. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos del camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios siempre pone su marca en los grandes eventos. En la salida del pueblo de Israel, con la columna de nube y con la columna de fuego. El día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, las lenguas repartidas como de fuego, bautismo de Juan, con el Espíritu Santo en forma de paloma. Siempre Él pone su marca. De que eso es importante, a fin de que anduviesen de día y noche. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Anteriormente veíamos cómo el Hijo de Dios Jesucristo preparó por medio de la enseñanza y el ejemplo a sus discípulos para recibir el Espíritu de Dios en ellos. El Espíritu Santo es la promesa, les mandó que no se fueran de Jerusalén. El cómo recibir este Espíritu y el cómo manifestar este Espíritu. Aún Jesucristo ignoraba hasta qué punto era provechoso el ser lleno del Espíritu Santo. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y también vimos con entidad de que un niño no tiene miedos. Los miedos son enseñados. Que un niño no tiene malicia, la aprende en su crecimiento. Por eso Dios nos dice que debemos de ser niños. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesucristo? Mostrando un niño, que fuéramos como ese niño. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Se acuerdan que era un misterio? Aún para Jesucristo sabían que venía el Espíritu Santo.
y sabía que recibirían poder de lo alto. Y era un misterio para el pueblo de Israel, porque eran siervos, no estaba disponible para ellos. Ellos creían que un hombre hablaba inspirado por Dios y hacía milagros inspirado por Dios y hacía señales y maravillas inspirado por Dios con el respaldo de Dios. Pero el grueso del pueblo no podía hacerlo. Pablo, inspirado por Dios después de haber renacido, le enseña a la gente que leyeran. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. No dice a los hijos de Dios, dice a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Por qué apóstoles y profetas? Si no es un título. Porque todos los renacidos pueden ser apóstoles. Todos los renacidos pueden ser profetas. Y un profeta tanto declara como predice. Y va a hacer esto por medio del Espíritu. Y el que no lo tenga es un falso apóstol y un falso profeta. Efesios 3:6. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. También, como veíamos antes, los gentiles son todos aquellos que no eran judíos o israelitas. Cualquiera que no fuera de esa descendiente de los hijos de Jacob es un gentil. Yo no soy descendiente de ninguna de las tribus de Israel. Como así también estoy seguro que ninguno de aquellos que hoy día se dicen judíos son descendientes de ninguno de los hijos de Jacob. Pero suponen, creen, que porque respetan el día sábado, porque hacen sus cenas del Sabbat, son judíos. Ya fueron elegidos los 144.000, pierden su tiempo. Y están escritos en Apocalipsis como lo vimos con anterioridad. ¿Para quién está disponible la salvación? Para todos, judíos o gentiles, hoy día. Desde el día Pentecostés en adelante estuvo disponible para ellos. Porque los que se bautizaron ese día, que dijeron varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan? Hechos 2. No todos eran judíos. Y aún a ellos también fueron bautizados. Como 3.000 se añadieron a la iglesia ese día. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De las historias, de leer el Antiguo Testamento, del Evangelio de salvación. Por ello se hacen copartícipes de la promesa. Porque yo no le digo a la persona, oye, eres siervo, entonces como siervo tú vas a caminar con Dios. Un siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero si yo le enseño el Evangelio de salvación, que Jesucristo vino, padeció, hizo una cena donde me enseñó que por su llaga iba a ser sanado, donde me dijo y me mandó que yo cada vez que comiera un pedazo de pan hiciera memoria de todo lo que él había pasado para mi vida, para darme los medios para vivir espiritualmente hoy día, para darme las herramientas para ser investido por desde lo alto. Está disponible. Efesios 3:7, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del poder, de su poder. ¿Entienden? Si yo no renazco el Espíritu de Dios, si yo no soy bautizado en el Espíritu Santo, si yo no manifiesto ese Espíritu de Dios, no puedo ser testigo. No puedo ser ministro de Dios si yo no tengo el poder dado por Dios. Pablo lo dice. Fui hecho ministro por el don de la gracia. El don es regalo de la gracia, favor inmerecido de Dios al hombre. Que me ha sido dado según la operación de su poder. No dice confesión. Operación es hacer, llevar a cabo. Que tú operes, que tú trabajes, que tú manifiestes
ese poder. Este mismo poder, este don, este regalo de Dios, que el hombre o la mujer no merecía, pero que Dios ha hecho disponible hoy para todo aquel que cree, porque Dios no hace excepción de personas. Entiéndanlo. Aquellos religiosos que creen que la salvación son los del pueblo de Israel, nada más. Dios no hace excepción de personas, Él no tiene favoritos. Todos los que confesamos a Jesucristo, su Hijo, como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos sus hijos, por adopción. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Hoy día la predicación no queda más que en predicación. Hablan, hablan y hablan. Pero son persuasivas de humana sabiduría. Pablo dice que no debe ser así, sino que su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Cómo demuestra el Espíritu? Siendo inspirado por Él. Nada más, siendo inspirado por Él. Yo creyendo para ser inspirado por Dios. Y la manifestación de poder, que es la palabra de Dios que tú hablas a otros, inspirados por Dios, los golpee, los estremezca, los despierte de esa modorra espiritual en la que lo tiene el Dios de este siglo. 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. Si la gente pusiera su creencia en lo que Dios dice en su palabra y escudriñara las escrituras, ¿sabe lo que ocurriría? No queda ninguna religión. Ninguna. Háganlo prueba. Háganlo prueba. Los invito solo a leer el libro de Hechos y el libro romano. Ni siquiera te doy toda la Biblia. Lee esos dos libros, Hechos y Romano. Dios te va a mostrar en estos dos libros cuáles son las religiones que quedan en pie. Yo pienso solo ejemplo. Aquella religión que no te enseña a recibir el Espíritu de Dios y que todos sus componentes sean renacidos del Espíritu de Dios y hablen lenguas, no está inspirado por Dios. Un solo ejemplo. Por eso dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Estábamos viendo 1 Corintios 2:5. 1 Corintios 2:7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2:8. Cuando tú lees nuestra gloria, ¿a quién se refiere? Al renacido. Si tú eres un renacido, es para tu gloria. ¿Se acuerdan de la palabra para? El propósito. Para nuestra gloria. Ese es el propósito. Y la mantuvo oculta. Era un misterio. Pero ¿para qué lo predestinó? Para nuestra gloria. 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Se acuerdan que habíamos en el estudio anterior? Mientras que Jesucristo anduvo en la tierra, era uno hablando la palabra de Dios, uno manifestando el poder de Dios, uno llevando adelante el sacar a la gente de las tinieblas a la luz. Era uno. Pero desde el día que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios Padre, estuvo disponible que todo aquel que confesara a Jesucristo como Señor de su vida y creyera que Dios le levantó de los muertos sería salvo y recibiría el don del Espíritu Santo desde ese día, que es las arras, que es la prueba de que es un renacido. Entonces, como estaba haciendo la voluntad de Dios, Dios y Cristo harían morada en él. Entonces ya no sería un Cristo caminando, serían muchos Cristos, porque muchos serían los renacidos. Ese día, el día 23, los discípulos, los 12, que fueron primeramente llenos del Espíritu de Dios, eran 12 Cristos caminando. Ahí recién se dio cuenta que era el adversario, cuál era el misterio, porque era un misterio para él, porque si lo hubiese sabido no crucifica al Señor, no lo crucifica al Señor de gloria. Lo deja vivir, pues lo pone que sea viejito.
porque hubiese sido uno solo. Y con su muerte no hubiese habido más Cristos. Pero con su muerte se hizo disponible que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu de Dios en nosotros, no hombre creado según Dios. 1 Corintios 2:9. Ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni ha oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Primero que todo, Dios lo tenía oculto. Era su plan perfecto para redimir a su creación, volver a unir a todo el que quisiera y creyera en él. Ni el mismo diablo conocía los propósitos de Dios. El adversario creyó que, sublevando a las gentes religiosas con la premisa que Jesucristo no era el Cordero Pascual, no era el Hijo de Dios, no era el medio que Dios usaba para su salvación, lo crucificó. Al igual que hoy, el diablo ha cegado el entendimiento de las gentes y los ha llevado a creer que Jesús es Dios, negando de esta manera al Cordero, al mediador, al camino que lleva al Padre. El adversario ha tenido éxito en evitar que haya muchos Cristos caminando en la tierra hoy día. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza y la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Se hizo el cumplimiento de la promesa. Fueron todos llenos del Espíritu Santo los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se dan cuenta? Cuando yo hablo en lenguas, Dios le da a mi espíritu lo que es necesario hablar. Que Dios energiza mi espíritu para yo manifestarlo. Yo lo único que hago es respirar y exhalar. Y en el exhalar, emitir sonidos. Y esos sonidos es un idioma que puede ser celestial o que puede haber sido hablado alguna vez en algún lugar de la tierra. Eso es hablar en lengua. ¿Ya? Entonces ahora, como podemos ver, esta es solo la introducción al libro de Hechos. Porque de ahora en más veremos cómo la iglesia creció, se multiplicó y cómo Dios estaba con ellos y por qué dejó de estarlo. Dios les bendiga.